Viernes 6 de noviembre, nuevamente nos encontramos con los amigos y amigas que nos escriben y se conectan a este espacio, un espacio que hemos denominado Encuentros Virtuales, en el cual estamos abordando distintas temáticas relacionadas con educación, sobre todo con una mirada inclusiva de la educación, en donde abordamos reflexiones, investigaciones, información que es importante, referente, que es importante de manejar, de conocer, que la podamos gestionar también para impulsar cambios, tal como lo hacemos desde el programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación PASE de la Universidad de Chile, que desde mayo de este año estamos todos los viernes con temáticas de interés, con herramientas para los docentes. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro virtual del día de hoy. Ya se están conectando y les saludamos por el chat. Cuéntenos, por favor, quiénes son las personas que se han ido sumando a esta transmisión, a esta conexión, para saber también desde dónde se están conectando. Quedaste en silencio, Fabián. Luego podamos seguir conversando a propósito de la invitada que vamos a tener en esta oportunidad. Entonces, ahí les quiero contar que en esta transmisión va a estar Ismael Geria en el chat, Lidice Varas en las comunicaciones en nuestras redes sociales, Claudia Díaz en los apoyos y obviamente todo el equipo del programa de PASE de la Universidad de Chile. Entonces, hoy día, en particular, estamos esperando que puedan ingresar más personas que están en la sala de espera, pero hoy día en particular les quiero contar que vamos a abordar una temática que se ha ido transformando en un tema de mucho interés durante estas últimas décadas, estos últimos años, que tiene que ver cómo la educación, las escuelas pueden abordar de una manera más pertinente la inclusión de estudiantes que vienen de grupos migrantes y que se han ido no solamente integrando al país, sino que también nos ha propuesto como desafío para el sistema educativo abordarlo de una buena manera, y en ese sentido son fundamentales las investigaciones que se han llevado a cabo. Hoy día vamos a tener a Catherine Galás, que es académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, es doctora en educación, además de ser coordinadora del Grupo de Trabajo Migración Sur-Sur de Claxo, es co-coordinadora de la red UNOMADES y del núcleo I+D Diversidad y Género. Entre sus temáticas aborda desde una perspectiva de trabajo feminista e interseccional, distintas temáticas relacionadas con el mundo de las ciencias sociales. Catherine, bienvenida, muchas gracias por ser parte de Encuentros Virtuales y te presento a la audiencia de hoy, pero no solamente es una audiencia, sino que también vamos a tener la oportunidad de conversar, de dialogar con respecto a las temáticas que nos vas a presentar. Muchas gracias por estar presente y el micrófono es todo tuyo y obviamente este chat, este espacio Zoom también para que nos puedas contar cuáles son esos aspectos que ustedes han trabajado en su núcleo. Bueno, muchas gracias Fabián por la invitación. Voy a apagar esto que me está sonando todo el rato. Ahí. Quedaste silenciada, Catherine. Al apagarlo quedaste silenciada. Ahí, Ahí sí. perdón. Le estaba dando las gracias al programa PASE por la invitación y también a todas por venir un día viernes con este calor a escuchar y a compartir. Son algunas reflexiones que hemos hecho también junto a otras personas, investigadoras que hemos ido trabajando el tema como de migraciones y también en relación a las escuelas. En particular, lo que yo les quiero presentar hoy viene como de dos. El centro es de una investigación que desarrollamos con Rolando Poblete, que actualmente también está trabajando en la Universidad de Chile, y otra parte que viene de una investigación que tiene que ver más con las violencias que viven las niñas y niños y adolescentes migrantes, que es más un trabajo que hicimos con Iskra Pavés, ¿ya? Para empezar, ¿empiezo? ¿Sí? Ya. Para Todo empezar, tuyo.
me gustaría mostrarles un pequeño video como para empezar a mostrar también y poner las voces sobre de quiénes vamos a realmente hablar hoy, ¿ya? Si esto resulta todo bien. Aquí. Hay muchísimas. Yo diría que lo principal sería el clima, que allá siempre es como caluroso y aquí están estaciones que invierno, o sea, ya igual invierno, pero no es tanto. Invierno sería, no sé, No hay invierno. o sea, no, Ahí o sea, no es tanto, es como pura lluvia, pero alborotamos bien el calor. Claro. En Venezuela, por la misma situación de inseguridad, la gente en la calle siempre tiende a estar como hostil, en defensa. Por ejemplo, si aquí chocas con una persona, no, disculpe, no, tranquilo. Allá en Venezuela hay hostilidad, oye, ¿qué pasa tal? Yo digo ya por la situación geográfica, la ubicación, el Caribe, la gente allá en Venezuela es más movida, más el ambiente, todos lo celebran, todo. Sí, todo ya es una celebración. Todo es una celebración, o sea, pero Y los modismos, yo creo que los modismos de aquí también, o sea, el vocabulario. Porque aquí tienen unas palabras que de verdad jamás había escuchado en mi vida. Tú lo buscas en el diccionario y no están. Yo diría que primero a sus padres, eso es primordial. Y después a un psicólogo, porque igual queda como lastimado. Igual queda eso así en la cabeza, así te apoyan tus padres, tienes que tener otra herramienta para ayudarte. Yo creo que también se podría, o sea, hay profes que sí, en verdad, sí ayudan la situación. O sea, que sí, se les comentas y ellos de una van y hablan con el chico que en el caso estaría haciendo la ofensa, pero. Yo digo que lo que hay es que cambiar es la educación pública un poco, y porque es el lugar donde más estamos. Entonces, si desde aquí, o sea, desde la escuela, se concientiza, ya yo creo que los chicos van entendiendo la situación. Claro, y es que nosotros también nos entendemos que esto no es fácil para ellos, que tantos extranjeros lleguen así de repente, pero tampoco es fácil para nosotros. La idea es como que unirnos como personas que somos y pues ayudarnos entre sí. Vale, ahí vimos como unas pistas que ya nos dan las mismas, hicimos varias entrevistas en varios lugares del país y claro, son pequeños videos, si quieren después los buscan por YouTube, donde diferentes niños y niñas van dando claves también de lo que un poco nosotros vamos a presentar ahora. ¿Ya? En este que nos tocó ver, claramente hacían alusión directa a la escuela, ¿no? Como posibilidad de lugar donde poder gestionar, digamos, las violencias que van cruzando. Entonces, haciendo como eco a lo que me pidieron, ¿quieres ver un poco cuáles son las posibilidades y los límites que tienen la inclusión de niños y de la niñez migrante en las escuelas? Señalarles, bueno, que actualmente, más o menos, esto todavía no está totalmente actualizado. Ay, perdón, quedó... Perdón, me quedó el video que está corriendo. Pero sí, ahora no sé qué hacer ahora. Voy a dejar de compartir. Ay, lo siento. Dale, era buena música de fondo. No te preocupes. Con un espacio de confianza, compartiendo. Se lanzó el video que seguía después, quizás. Sí. No sé. Sí. Ahora sí. Ya. La tecnología mía de ya, ahí está. Entonces, le decía que más o menos la cantidad de niñas y niños extranjeros que están matriculados bordea más o menos los 113.000 o un poquito más, ¿no? En la mitad.
Y la distribución, la mayoría, el gran porcentaje está en educación básica. Hay un sector que ya está pasando a secundaria, pero no es tan mayoritaria como la de la básica. Y en infantil es muy reducida. Eso es muy importante considerando que muchas familias, muchas madres tienen que trabajar. Entonces, ahí es muy importante que muchas madres no tienen el impedimento de salir precisamente porque no hay jardines infantiles con suficiente matrícula, etc. Ese es otro tema que, bueno, otro día podríamos tratar, ¿ya? ¿Qué es lo que ha hecho Chile hasta ahora, no? Hay una serie de normativas, decretos que han ido abriendo un poco las posibilidades de vivencias de las trayectorias de los niños y las niñas migrantes, de pasar de algo muy cerrado a por lo menos, digamos, asistir, digamos, a esta población. Veremos que con dificultades. Y luego hay algunas escuelas, no diré que todas, sino que hay algunas en específico en diferentes regiones que empiezan a diseñar algunas estrategias frente a un colectivo que empieza a ser masivo en algunos lugares, ¿ya? Entonces, empiezan a cambiar también sus lógicas. ¿Qué es lo que hemos hecho así como muy rápidamente? En el 2005, más o menos, se hace, es como el primer hito, donde se desarrolla la primera como iniciativa para que las niños y niñas independientes de su condición migratoria sean aceptados dentro de los centros educativos. Sin embargo, con el paso del tiempo, incluso hasta ahora, existen una serie de barreras que dificultan los procesos de inclusión de las personas, de las niñas migrantes, pero en particular de la niñez en situación irregular, ¿ya? Persiste, pese a que existen, por ejemplo, la posibilidad de hacer exámenes, ¿no? Como nivelatorio, persiste en muchas escuelas la solicitud de la documentación anterior, y muchas familias no disponen de esa documentación anterior. Entonces, ahí hay un escollo que todavía persiste, pese a que hay unas normativas que señalan que pueden dar exámenes para poder encontrar el nivel, etc. Y ahí hay algunas escuelas donde se ve todavía que esa exigencia se mantiene, ¿no? En el año 2007 aparece el identificador provisorio escolar, que marca también un hito, así como fue el 2005, porque antes, por ejemplo, muchos de los beneficios que tenían los niños y las niñas, al no tener un RUT, no podían, por ejemplo, acceder a becas o otros beneficios. Y entonces este identificador provisorio opera para todos los efectos como un RUT, ¿no? Mientras las familias pueden regularizarse. Ya. Ahora el problema está en que hay algunas familias que no logran regularizarse, y veremos cuál es el problema que le ocurre a las personas. Y recientemente también salió uno que se llama IPA, que es de los apoderados, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es que hay algunas niñas y niños que pueden salir de la educación secundaria sin el proceso de regularización paralelo. Por lo tanto, terminan la educación secundaria con el IPE, ¿ya? Y luego, cuando se regularizan fuera del sistema educativo, digamos, formal, tienen un RUT. Entonces, para poder seguir con la continuidad de estudio, no coincide, ¿no cachai? O sea, no coincide la información que tienen de toda la secundaria o la primaria con respecto del RUT. Y ahí hay un problema también administrativo de conexión. Por otra parte, se han encontrado fallas dentro del periodo secundario de información, por ejemplo, que se mantienen con el IPE, pero no informan de la regularización que se ha hecho, entonces no cambia el RUT, o bien hay negligencia a veces de los padres que no informan de este cambio, o de la familia, pero también muchas veces de los mismos colegios que no informan al ministerio, y entonces no hay ese cambio que debiera haber dentro del proceso educativo, ¿no? Entonces quedan como con doble. Son algunos casos, no siempre, pero sigue sucediendo, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de inclusión educativa, que en el fondo es lo que nos llama, ¿a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, nosotros tomamos harto a estos autores que en el fondo plantean no solo pensar en el currículum, que es una parte, sino que también reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas que tienen los centros educativos para poder abarcar la diversidad que implica su territorio, digamos, ¿no? Refiere también al refuerzo mutuo, ¿no? A dinámicas de cooperación entre las escuelas y sus comunidades,
¿no? No solo vivirlo como la escuela aislada. Por otra parte, se piensa que esto es un ideal, en el fondo, porque sobre todo para Chile, que es una educación tan segregada, que todos los sujetos de un territorio puedan aprender juntos, ¿no? O sea, independiente de sus condiciones personales, sociales, económicas, culturales, ¿no? O sea, ese sería el ideal, que la gente del barrio estudie en el mismo colegio, ¿no? Estamos muy lejos todavía de eso por la misma segregación. Y lo otro a lo que alude este tipo de inclusión es que no haya requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación. Formalmente digo, no hay, ahora con todas estas como normativas que se han ido imponiendo, no existe esa discriminación a priori, no debería existir. Sin embargo, sucede. Sucede porque en el fondo veremos que hay algunas escuelas que al tener población migrante empezaron a desarrollar programas, y esos programas hacen que llamen más población migrante porque se sienten acogidos, y luego es cierto que hay otras escuelas que derivan a esas escuelas. Entonces dicen, no, pero mejor ándate a esta escuela que ahí trabajan con población migrante. Entonces, este requisito que se supone que no hay selección, opera de otras maneras, que son más bien prácticas y que tienen que ver con las prácticas de quienes hacen las selecciones en los colegios y de las dinámicas de ciertas escuelas. Entonces, si bien no es normativa, sí existen algunas dinámicas de selección, ¿ya? Ahora, como marco general, quería yo plantear que todo lo que yo voy a hablar posterior de lo que sucede dentro de las escuelas tiene que ver en cómo se considera la diferencia, ¿no? La diferencia sociocultural, ¿no? Nosotros vamos a entender la diferencia como una construcción de relaciones sistemáticas, ¿no? Que se dan a través de prácticas, tanto institucionales, personales, contextuales. Por lo tanto, la diferencia se construye en esa conjunción de factores, y además es tan sistemática que va quedando naturalizada esa diferencia. Por ejemplo, la diferencia nacional, la sexual, la cultural, la de género, etc. ¿Ya? Y luego esa construcción de diferencia opera como un marcador social, ¿ya? Como un marcador social que hace que se establezcan límites de quiénes van a estar dentro y quiénes van a estar fuera de ciertos beneficios o de ciertas comunidades o de ciertos contextos. En el fondo son marcadores sociales que marcan procesos de inclusión o exclusión para ciertos colectivos, ¿no? Y obviamente eso está traspasado por dinámicas de poder entre los colectivos, en la misma sociedad, ¿no? Ahora, teniendo eso como marco, la investigación a la que voy a referir es una investigación que hicimos cualitativa, que se desarrollaron 20 entrevistas en profundidad, 10 grupos de discusión con niñas migrantes también nacionales, también se analizaron fuentes secundarias, decretos, normativas, etc. Y se hicieron en 4 comunas de la región metropolitana, ¿ya? Santiago, Recoleta, Independencia y Quilicura. Y también a directivos, docentes y estudiantes, ¿ya? En esta investigación lo que más se hizo fue analizar el nivel de acceso que tenía la población migrante al sistema y los tipos de relaciones que se daban al interior de las escuelas. Entonces, sobre esos 2 tópicos es lo que yo voy a intentar hablar. Si quieren, me van haciendo preguntas entre medio, ustedes mismas me van diciendo. ¿Ya? Antes de entrar de lleno a cómo fue la investigación y los resultados, les quiero contar que estamos recibiendo las preguntas a través del chat y estamos hoy día con Catherine Galás, que nos va a presentar los resultados de una investigación de una, pero también se va a referir al conjunto de investigaciones que se han llevado en la materia y que su núcleo también ha podido hacerlo de esta manera. Ella es académica de la Facultad de Ciencias Sociales y hacemos un saludo a los que se están conectando ahora, que también nos puedan saludar por el chat y contarnos desde dónde se conectan. Así que, Katy, puedes seguir, por favor, y vamos a ir interrumpiendo con las preguntas que vayan surgiendo. Vale, gracias. Bueno, entre los facilitadores, como les nombraba al inicio, yo creo que las normas que han ido desarrollándose en las últimas décadas, obviamente son facilitadores para que la población migrante pueda acceder en igualdad de condiciones que los niños y las niñas chilenas, y resguarda cierto derecho a la educación, independiente de la nacionalidad e independiente de su situación regular, ¿ya? Esto es muy importante porque en el fondo fue un hito, porque antes sí que se daban otras situaciones mucho más de vulneración de derechos, ¿ya? Antes de estas normativas. Que ahora, si sale la ley, aunque la ley tiene bastante
peros y críticas, si llega a salir esa ley, el tema de la infancia se coloca dentro como un sujeto que tiene que ser protegido, ¿ya? Yo lo que quiero hablar primero es sobre aquellas escuelas que tienen más experiencia con intervención con niñez migrantes, porque en el fondo tienen como las buenas prácticas, han desarrollado buenas prácticas. No es la mayoría de las escuelas, la mayoría de las escuelas generalmente tienen prácticas que son bastante o asimilacionistas, o a veces incluso, veremos más adelante, xenófobas o incluso racistas. Pero hay algunas escuelas que llevan la delantera porque tienen más bagaje, llevan más tiempo con población migrante y han logrado esas pocas escuelas ser una especie de articulador también de las problemáticas familiares. O sea, es una especie de espacio de contención, primero de diagnóstico de la situación migratoria y de derivación a servicios especializados, pero también de contención de esas familias, ¿no? En ciertas escuelas que están, sobre todo, con mayor tiempo de trabajo con población migrante, ¿ya? Incluso cuando tú hablas con la familia, algunas familias destacan esas escuelas en particular como un referente porque le han posibilitado participación, ¿ya? O sea, entrevistamos a muchas personas migrantes que son, por ejemplo, miembros del centro de apoderados, etcétera, ¿no? Entonces, se sienten parte de esas comunidades, ¿ya? ¿Qué pasa en estas escuelas específicas, que no son masivas en todo Chile, sino que algunas escuelas, por un lado, hay una voluntad de los cuerpos directivos de esas escuelas por hacer este proceso de inclusión. Lamentablemente no es una cosa que sea generalizada, sino que va a depender bastante de la dirección que está de ese colegio y de los profesorados que están en ese colegio. Y también, cuando son escuelas públicas, hemos visto que cuando en el municipio hay una disposición de acogida, entre comillas, a la población migrante, hay mucha más intervención educativa, si se quiere, positiva hacia la población migrante. O sea, hay algunos municipios que, por ejemplo, Quilicura, que tiene el sello migrante de acogida, etcétera, tiene dispositivos como específicos en algunas escuelas, mucho más de acogida dentro de las escuelas, tienen también, por ejemplo, traductores, etcétera, ¿no? Entonces, se conjuga en algunas escuelas esta voluntad. Lamentablemente es voluntarismo, ¿ya? O sea, no es algo que venga de arriba de la política, sino más bien de cierto deseo de ciertos directivos y de ciertos colectivos, dependiendo un poco de la realidad también municipal donde se insertan esas escuelas, ¿ya? Por otra parte, haciendo así como súper economicista, en algunas escuelas nos señalan que gracias a la matrícula migrante han podido sobrevivir las escuelas, algunas escuelas públicas, ¿ya? O sea, el hecho de que se incremente la matrícula le da sostenibilidad a esa oferta formativa, ¿no? Si no estaban destinadas, porque en otro tiempo estaban destinadas a cerrar, porque no tenían suficiente matrícula, etc. Entonces, muchos directivos hacen eco de eso y dicen, bueno, nosotros hemos podido sobrevivir porque también gracias a las mismas personas migrantes que han aumentado la matrícula, ¿ya? Y en esas escuelas vemos, digo que son algunas, no todas, se desarrolla una cierta planificación a largo plazo que yo diría que son esfuerzos por incluir una perspectiva intercultural, no siempre lograda, a veces que raya un poco la folclorización en algunos casos, pero al menos hay un esfuerzo de hacer algo, de planificar, de intentar ver, por ejemplo, de pensar la historia maya de Chile, de pensar la historia latinoamericana, de pensar educación física, incluyendo otras lógicas, otros bailes, etcétera, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo, no estoy diciendo que 100% logrado, pero al menos se intenta planificar a largo plazo, ¿ya? Por otra parte, bueno, esto, ¿no? Se trata de hacer algunas variaciones curriculares que incluso son metodológicas. Yo cuento siempre el mismo caso, que un profesor nos contaba que de matemáticas, que él enseñaba una forma de desarrollo matemático, por ejemplo, en una división, y no me acuerdo en qué país, creo que Ecuador o Perú, no recuerdo, le enseñan otra forma metodológica de llegar al mismo resultado. Entonces, él, como estaba formateado muy tradicionalmente, decía, bueno, eso está erróneo, porque yo le estoy enseñando a llegar de una determinada manera.
Pero con el tiempo se dio cuenta que en el fondo el objetivo es que llegue al resultado, ¿no? Y que la forma aprendida por ese estudiante en otro contexto también es válida, no necesita, o sea, no era la única manera, como la verdad de él, la única posible, ¿no? Entonces, algunos profesores, algunas profesoras hacen esos cambios y dicen, bueno, contextualmente se ha enseñado de otra manera, pero yo puedo, o sea, lo importante es que llegue a los mismos objetivos, ¿no? Entonces hay educaciones como metodológicas de ese tipo, o también en educación física incluyen otras cosas, o en historia es mucho más evidente, ¿no? Etcétera. Pero también se intenta incluir como a nivel más comunitario en esas escuelas el tema intercultural, o sea, que el plan de convivencia tenga alguna arista que hable de esto en las clases de orientación, etcétera, ¿no? Ahora, la gran queja es que para poder hacer una planificación más estratégica, como a largo plazo, el gran problema que tienen, obviamente, es que tienen pocos recursos, poca formación, y por lo tanto, muchas de las iniciativas tienen carácter esporádico, o sea, no es permanente, ¿no? Y luego hay algunas escuelas con más data con población migrante que también han intentado hacer esfuerzos más comunitarios, o sea, incluir, por ejemplo, la familia, incluir juntas de vecinos del entorno, para un poco trabajar en conjunto el tema de la interculturalidad. Estas son pocas experiencias, pero hay algunas que en el fondo van más allá de la escuela misma, ¿no? O sea, salen de la puerta digamos, del colegio, ¿ya? Otra cosa que las familias y los niños también señalan es la proximidad de la escuela a la familia, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque facilita el hecho del traslado, porque lo hace más económico, o sea, no tienen que gastar economía, sino que están cerca. Y también porque las familias emigrantes entrevistadas, las que nosotros nos hemos vinculado, generalmente no son todas las familias migrantes, pero las que nosotros nos hemos vinculado en los lugares que hemos entrevistado, suelen tener jornadas muy extensas de trabajo, porque, bueno, trabajan, también hay otra dinámica de sobreexplotación laboral, etc. Y eso hace que en el fondo el hecho de que los espacios sean cercanos a las residencias les facilite, ¿no? Digamos, la vida, ¿no? La gestión familiar. Entonces, eso también es un facilitador, ¿no? Por otra parte, lo que nos encontramos también es que no es solo la cercanía la importante, sino que las familias valoran que algunas escuelas tengan ciertas, entre comillas, pertinencias culturales. O sea, que se note, por ejemplo, una madre nos decía, a mí, yo llegué a esta escuela porque vi afuera todas las banderas de muchos países, ¿no? No solo la bandera chilena, sino que vi la mía y vi la de otra, y entonces yo pensé que aquí podía ser, y en realidad me he dado cuenta que este colegio acoge mejor, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, que uno podrá tener sus críticas respecto del tema nacionalista, banderil, pero más allá es como esta idea de cómo algunas escuelas desarrollan acciones que son valoradas por las familias como consideradas como pertinentes culturales y de acogida hacia la población extranjera, ¿ya? En cierta forma hay una fama positiva de ciertas escuelas donde se empieza a transmitir entre las redes. Entonces, bueno, llévalo acá porque lo tratan mejor a los niños, hay más preocupación de que no haya bullying, etcétera, ¿no? Y las mismas escuelas del sector también derivan, lo que les decía, como el efecto perverso es que dicen, no, pero no venga acá, mejor llévelo a la otra escuela porque ahí hay como hay más planes para personas migrantes. Entonces, claro, la gente tiende a ir a donde hay más acogida y más también personas de su mismo nacionalidad, ¿ya? Hasta ahí las facilitadores, no hay mucho. Ahora vamos a ver algunas dificultades, ¿ya? Por un lado, hay mucha discrecionalidad, porque en el fondo depende mucho del voluntarismo, ¿no? Tanto de directivos como de profesorado, ¿no? Que en torno a incluir o no incluir la población migrante. Esto lo vimos en una escuela donde un profesor nos decía precisamente eso, nos decía, bueno, aquí hubo un profesor súper abierto, con una mentalidad, con un proyecto intercultural, lo implementamos, pero luego vino otro director que era lo contrario, y este proyecto quedó como en stand-by. Y ahora volvían a retomar con otro director la misma lógica anterior, ¿no?
Entonces, ya claro, depende mucho, es muy discrecional, no hay como una lógica, una planeación desde arriba, sino que más bien es como depende de quién está a la cabeza, qué proyecto educativo va a llevar dentro de la escuela, y si ese proyecto educativo va a estar abierto o no a la diversidad sociocultural, ¿no? Obviamente todo esto depende mucho de los recursos especiales que puedan tener a largo plazo, y una de las cosas que más dificultades que señala todos en general es la falta de capacitación, como la falta de recursos incluso para poder modificar sus propias programaciones, ¿no? Como les decía al inicio, todavía cuando nosotros empezamos a hacer esta investigación, hace ya muchos años, más de 5 años, una de las exigencias era tener la documentación educativa del país de origen, ¿ya? Eso con el nuevo sistema ya no debería solicitarse, ¿ya? Porque en el fondo puede hacer exámenes libres y se evita en el fondo, o sea, pueden hacer exámenes para poder ingresar y por lo tanto ya no necesitarías, digamos, la documentación, pero hay algunas escuelas que todavía lo siguen exigiendo, entonces ahí hay como una falta como de fiscalización y también de denuncia, en el fondo, o de falta de conocimiento del derecho, por parte de los derechos que tiene la población migrante, respecto de que ya no es necesario esto, ¿no? O sea, se puede hacer, digamos, una nivelación y entrar al curso, ¿no? Pero esto suponía una gran traba administrativa en un momento determinado, ¿no? Lo que impedía esto pasó hasta el 2017, ¿no? 2017, claro, hasta fines de 2017 habían obstáculos incluso para inscribir a los niños y las niñas extranjeras por esta falta de documentación, y también obviamente para la acreditación de los estudios. Ahora esto, con estas nuevas como normativas que han salido, se ha ido como limando y se ha ido difundiendo, pero sin embargo existen algunas escuelas que todavía persisten en solicitar esta documentación. ¿Ya? Otra de las dificultades, si bien es positivo para las mismas familias migrantes que haya población extranjera en esa escuela, a la vez el hecho de que haya una alta concentración de niños y de niñas migrantes en ciertas escuelas, y no en todas las escuelas públicas de un territorio, va produciendo cierta guetificación. O sea, es como, en el fondo se transforman dentro del territorio como la escuela para migrantes, ¿no? Donde hay hay más acogida, pero además donde hay un porcentaje importante de población migrante. Y eso afecta a que no hay una buena relación con niños y niñas chilenos, ¿no? En el fondo, el principio que decíamos al inicio, ¿no? De inclusión, de que en el fondo, ojalá todas las personas del territorio cercano compartieran independiente de su posicionamiento socioeconómico, género, clase, etcétera, no se cumple, ¿no? Porque en el fondo se están produciendo ciertos guetos, digamos, pero no porque ellos busquen hacerlo, sino que en el fondo están siendo derivados, digamos, hacia esas escuelas, ¿no? Y bueno, lo que le decía, la falta de reconocimiento de los estudios realizados todavía sigue siendo un problema y puede ser un obstaculizador en la permanencia. También una cosa que en todas las escuelas que entrevistamos nos dicen es que les falta, es una necesidad formativa del personal docente y del directivo, sobre diferentes temas, competencias interculturales, cómo hacer modificaciones curriculares para que sean más integradoras, cómo trabajar el tema del bullying, etc., ¿no? El currículum, las metodologías, la convivencia, ¿no? Y luego donde encontramos mayores dificultades tiene que ver con las relaciones intraescuela, que es donde me quiero detener un poco más, ¿no? Generalmente cuando se habla de las desavenencias que hay entre niños y niñas chilenos y niñas y niños migrantes, tú le hablas a los adultos y lo naturalizan, o sea, en el fondo lo consideran como algo clásico de la edad, ¿no? O sea, no, esto es típico de los niños y entonces no hay que darle mucha importancia, se le resta importancia a las violencias o que pueden ser como sutiles, pero que en el fondo, el bullying, etcétera, y empieza a haber una cierta naturalización, ¿no? A esto le pasa a todos, a algunos lo molestan por gordo y a esto lo molestan por negro, ¿no? Es como hay una cierta naturalización dentro de los discursos de algunos, de parte del profesorado y también algunos directivos, ¿no? Esto ya sacando las escuelas modelos, entre comillas, o sea, esto ya estamos hablando más
más transversalmente. Por lo tanto, lo que sí denuncian los niños y las niñas migrantes, que en los videos que nosotros compilamos, que ustedes pueden ver ahí, buscarlos por el YouTube, como el que les mostré, una de las cosas que más aluden los niños y las niñas es el problema de las diferentes violencias que viven dentro de la escuela, tanto por niños, niñas, sus iguales, como también por profesores y directivos. Son violencias que a veces no son directas, pueden ser violencias indirectas, o sea, no explícitas, ¿ya? Paralelamente, lo que les decía, hay algunas escuelas, no obstante, que empiezan a ser un espacio como de contención frente al racismo o la xenofobia que viven fuera. Entonces, hay familias que dicen, bueno, fuera de la escuela el nivel de racismo y xenofobia es muy alto, pero la escuela es como el espacio de contención o de acogida frente a lo que viven contextualmente. Y los niños y las niñas también señalan eso, o sea, como el espacio, la posibilidad de la escuela como un espacio de protección y de contención frente a las vivencias que viven fuera, ¿no? Entonces eso también podría ser una cosa bien interesante de tener en cuenta, ¿no? En el fondo, cómo la escuela puede ser, por un lado, reificador de los discursos de fuera, o sea, en el fondo, reproducir y intensificar el racismo y la xenofobia que viven fuera, o bien lo contrario también, ¿no? O sea, ser espacios que en el fondo son de protección para esas niñas y niños frente a un racismo más social que están viviendo fuera. Entonces, a veces tienen en la escuela, algunas escuelas tienen esa función como amortiguadora, ¿no? Y como espacio de cuidado. En otra escuela sí se denuncia xenofobia y racismo, ¿no? O sea, aquí lo que cobra mucho importancia, que nos dimos cuenta, ¿no? En las dos investigaciones, por un lado es los rumores que hay alrededor, en ese espacio contextual, ¿no? En ese municipio, que pueden ser diferentes a otro municipio, los rumores que hay sobre la población migrante, los estereotipos, que muchas veces son transversales y generalizados, sobre ciertas nacionalidades, y lo que sí nos dimos cuenta es que hay muchos estereotipos respecto de 3 colectivos en ese momento, porque ahora puede cambiar con la llegada más de población venezolana, ¿ya? Pero en ese momento que hicimos esta investigación era de personas peruanas, que es como la población que lleva más años, digamos, residiendo en el país, bueno, no la más años, pero la que en los últimos 20 años lleva más años, colombianas y dominicanas, ¿ya? ¿Qué pasa? Que hay generalizaciones a veces muy espantosas y de rumores. La más popular y que todo el mundo en diferentes contextos nos dijeron es que en el fondo ellos se apropian de los servicios públicos más que los chilenos, ¿no? Esta comparativa entre que ellos están más en la escuela, ellos aprovechan más los servicios de la municipalidad, etc. Luego el tema como de las conductas, ¿no? La generalización del bullicio, del alegato, esto lo decían muchas profesoras, ¿no? O sea, no, es que vienen a alegar a cada rato, ¿no? Es como ese tipo de cosas. Y otras profesoras decían lo contrario, ¿no? Decían, no, la población migrante no alega nada, ¿no? En relación a la chilena. Bueno, y ahí hay una serie el tema de la delincuencia, las enfermedades, una serie de estereotipos que son sociales, pero que en el fondo se vuelven a reproducir al interior de la escuela. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que obviamente se destacan características como culturales que ciertos grupos poseerían, o sea, se le atribuye que poseen, por ejemplo, el carácter desinhibido, ¿no? Que pueden tener, por ejemplo, la población colombiana, que dicen que tiene, no toda la población colombiana es desinhibida, se le achaca a todos los miembros de ese colectivo, ¿no? Entonces se generaliza una conducta a un colectivo completo, y muchas veces eso termina culturalizando, ¿no? A esos colectivos, o sea, los termina como todos estos son de esta manera, o no, es que esta niña es colombiana y por eso se comporta de esta manera, o este niño es haitiano y por eso tiene esta conducta con esta compañera, ¿no? Es como que termina culturalizando algunos hechos que se dan dentro de la escuela. Cuando hablas con los niños, te destacan obviamente que ellos se dan cuenta y evidentemente sienten el rechazo, la aprensión, incluso la indiferencia que algunas personas tienen hacia ellos dentro de la escuela. ¿Y cuáles son como las diferentes cosas que nos denuncian?
es desde las burlas y las bromas, que es muy constante, es lo más común, lo que más se denuncia, y que ellos dicen que es como parte de la cultura chilena. O sea, como que los niños dicen, no, pero es que los chilenos son súper molestosos y nos molestan, nos bromean todo el rato, ¿no? Es como, lo asocian a eso también. Eh, También comentarios muy despectivos, en algunas zonas en Antofagasta, por ejemplo, no les pasé el video, pero son bien denostadores, por ejemplo, de la comunidad boliviana y peruana, burlas, ofensas, luego ya va subiendo acosos, ¿no? Explícitos, actos de violencia directa, ¿no? Ya de violencia física. Y luego también hay un proceso que por eso me interesaba plantear al inicio de cómo se construye la diferencia, porque el profesorado en algunas escuelas marca esa diferencia, ¿no? O sea, hace ver la diferencia nacionalista, ¿no? Entre niños extranjeros y niños chilenos de diferente manera, ¿no? Eh, por un lado, bueno, cuando tú les hablas a algunos profesores y a algunas profesoras sobre esta molestia que muestran los niños y las niñas, se normaliza, ¿no? Es lo que yo les decía, es como en el fondo se les achaca que les pasaría a todos y no porque vengan de un país determinado, ¿no? Y eso eso provoca varias cosas. Primero, que se normalice, o sea, que no haya una sanción respecto de ese rechazo, de esa exclusión, eh, que no se vea que se está afectando la convivencia escolar, ¿no? Que se invisibilice, obviamente, las problemáticas, las violencias, las discriminaciones que están viviendo esos cuerpos, ¿no? Esos niños y esas niñas, ¿no? Y se les resta importancia, ¿no? Y por lo tanto no son atendidas esas situaciones, ¿no? Muchas veces. Una cosa en particular que también nos empezó a aparecer es que muchas de las experiencias que narran niñas y niños tienen que ver en algunos casos con la negritud, ¿no? O sea, hay mucha discriminación por los rasgos fenotípicos. O sea, que esto afecta principalmente a personas afrodescendientes colombianas y también de la comunidad haitiana. Esto incluso lo denuncian ni siquiera ellos mismos, a veces lo dicen niños y niñas chilenos o niñas y niños de otros, por ejemplo, colombianas, venezolanas, que dicen, no, a mí me discriminan, pero a la amiga tanto que es haitiana la discriminan más, ¿no? Entonces, es un tema que aparece bastante, ¿no? Cuando hay estos cuerpos. Y luego también el tema de las niñas migrantes, que hay una hipersexualización de ciertos cuerpos, y esto se da no solo a nivel de pares, sino también a veces de profesorado hacia esas niñas, ¿no? Esto afecta a niñas colombianas y haitianas, que suelen declarar más experiencias de acoso, de burla sobre su cuerpo, y también tocaciones, etcétera, otras cosas sobre su cuerpo. Y cuando tú hablas de esto con los adultos, dicen, bueno, lo que pasa es que esas niñas no parecen, ¿no? En la típica expresión es como, esas niñas no parecen de 12 años, sino que parecen de 18. O sea, hay un tipo de discurso, no sé si justifica, pero sí en el fondo plantea que en el fondo son cuerpos que no debieran ser de esa manera, en el fondo, ¿no? Hay un tema como de la norma corporal para cierta edad, que tiene que ver también con una fenotipia más tradicional, pero que ahora tenemos que repensar, ¿no? Y entonces en el fondo es como esos cuerpos están sufriendo, digamos, estas hipersexualizaciones que en el fondo no están siendo afectadas por un aparato más de control dentro de la escuela, ¿no? O sea, como no se frena. ¿Qué les pasa a los niños? A las niñas y a los niños, bueno, no solamente les afecta el rendimiento educativo, que muchos dijeron, ¿no? Dentro de las entrevistas y también de los grupos de discusión, que han ido bajando su rendimiento escolar, sino que también ha aumentado el nivel de angustia, ¿no? Y de parte del colegio se denuncia que no tienen recursos como para poder incidir en problemáticas que son bastante estructurales, ¿no? Entonces, no saben cómo bajar, por ejemplo, la normativa antidiscriminación en prácticas más cotidianas, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? En algunas escuelas se ha llegado a denunciar violencia directa, incluso como de medio matonaje en algunos a la salida de la escuela, ese tipo de cosas. Ahí sí que han habido intervenciones más efectivas, entre comillas. O sea, la violencia más evidente es la que hemos visto que la escuela sí que reacciona, no tanto la que no es tan explícita.
pero en muchas de las escuelas que nosotros visitamos no habían protocolos o programas explícitos que hicieran combate al bullying por nacionalidad o por incluso por condición, o sea, por la orientación o identidad sexual. Era como un programa anti-bullying muy general. Entonces como que no se trata más específicamente. Y ahí los profesores también alegan la falta de, como de habilidades o capacidades de capacitación para poder bajar como en iniciativas concretas un trabajo más anti-bullying, ¿no? El rol del profesorado vemos que es muy importante porque si bien también los niños y las niñas señalan a algunos profesores como defensores, o sea, dicen, no, yo recurro a tal profesora porque en el fondo es una profesora que es más abierta, que es más acogedora, etcétera, y que logra solventar ciertas situaciones problemáticas. Ese rol es visto por las niñas y los niños, pero también está el otro rol, que en el fondo es cuando el profesorado reproduce la diferencia, ¿no? La diferencia jerarquizada, me refiero, ¿no? Sobre todo cuando se compara en voz alta, digamos, por ejemplo, el rendimiento de niños chilenos con el rendimiento de población extranjera. Eso facilita, ¿no?, que los niños molesten a los otros niños, ¿no?, por ser más porro, etc., ¿no? Hay como un uso de la diferencia como para castigar, entre comillas, a ciertos colectivos, ¿no? Y también cuando se le llama la disciplina, o sea, esto yo recuerdo mucho un grupo de discusión de una niña chilena, decía, a nosotros nos llaman la atención de una manera más suave que a los niños extranjeros. O sea, como que el disciplinamiento, al parecer, en algunos colegios o en algunas prácticas de algunos profesores, no quiero generalizar, también marca esa diferencia. Entonces también ahí hay un tema que aparece. ¿Ya? Y que parece, y en el fondo que reflexionamos nosotros respecto de eso, es que en el fondo esta diferenciación cultural coloca a los niños en una situación como de otredad total, ¿no? Y obviamente el tema culturalista es lo que más se ve, aparte de la generalización, la hipersexualización, también el tema culturalista, o sea, en el fondo en algunos directivos y en algunos profesores docentes se les señala, constantemente escuchamos estas frases como de, en el fondo, ellos son así, se comportan de esta manera, y sin ver la contraparte, ¿no? Entonces aquí yo les coloco un ejemplo, ¿no? En un caso, por ejemplo, nos decían que en algunos niños migrantes era muy habitual, eran muy machistas, tenían conductas micromachistas muy evidentes y cotidianas. Sin embargo, toda la crítica era en torno a los niños porque era su cultura, porque ellos traían así, porque en el fondo se comportaban de esa manera porque en su país se portaban de esa manera. Sin embargo, al escudriñar un poco más, veíamos que los niños y las niñas chilenas también, o sea, los niños chilenos también tenían esas conductas, pero el uso verbal de los profesores estaba acentuado en que solamente o más intensivamente se daba en la población extranjera. Entonces, ahí mostramos un poco cómo en el fondo no hay una crítica, o sea, hay un enfoque bien etnocéntrico, ¿no?, para mirar estas prácticas. O sea, hay sexismo en la escuela, sí, hay sexismo, pero no es un sexismo que esté solo afectando a los niños migrantes, sino que también a los niños chilenos. Lo que pasa es que no lo veo, ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces, resumiendo, porque ya estoy dando la lata, el proceso que nosotros vemos de construcción de la diferencia dentro de la escuela se da por el cruce de diferentes procesos, ¿no? Por un lado, un proceso de culturalización, como les decía recién, ellas son diferentes, tienen otra cultura, como si la nuestra fuera mejor, ¿no? En ese discurso lo que hay detrás es decir, bueno, es como una posición jerárquica, ¿no?, de medición, ¿no?, respecto de las características culturales de ciertos colectivos, ¿no? Clasismo, obviamente, no lo mostré mucho, pero sí también actúa en dos sentidos. Por un lado, como de sobreprotección, pobrecitos, no tienen nada, le voy a regalar todo, es como esto también de sobreprotección, pero también esta idea de vulnerabilidad, pero pobreza, entonces tiene malas costumbres, ¿no? Está muy vinculado también a veces al clasismo. Entonces tiene estas dos cosas, estas dos líneas, como más de un clasismo como de pobrecito, y el otro clasismo que genera como denotación.
Y racismo, obviamente, como lo vimos, ¿no? Hay una fenotipia menos valorada y más valorada, porque, por ejemplo, también habían casos de niños españoles en algunas escuelas y entonces ellos no se sentían migrantes, ¿no? Porque en el fondo no los hacían sentir migrantes, o los hacían sentir migrantes, pero como muy especiales, ¿no? Entonces ahí hay una fenotipia también que está jugando, lo que decíamos, procesos de generización, o sea, hay hipersexualización de ciertos cuerpos, imaginarios negativos de ciertas mujeres, por ejemplo, habían frases, ¿no?, de algunas profesoras que decían, yo evito, por ejemplo, que venga la mamá de tal nacionalidad porque me grita todo el rato y hoy es muy alegadora. Entonces hay como unos imaginarios negativos también de ciertos colectivos, de ciertas mujeres. Y adultocentrismo, obviamente, ¿no? O sea, como esta visión de que la niñez está en riesgo, como que habían varios profesores que estaban como alerta a si los niños y las niñas sufrían violencia en sus casas, los niños migrantes, ¿no? O si estaban solos en sus casas. Entonces hay como una hipervisibilización o una sobreintervención, o un estado de alerta sobre esos cuerpos, pero si tú veías paralelamente los otros niños chilenos, también las mamás trabajaban y a lo mejor también dejaban a los niños, ¿no? Entonces hay como una lupa mayor, si se quiere, sobre esos niños. Entonces esta idea de que la niñez inmigrante está en riesgo, también es un discurso bien, bien dentro de algunos profesorados sobre todo, y luego también provocación, no es que no hay respeto a los profesores, ¿no? Entonces ahí hay como estas dos visiones también. Ahora, ¿qué hacen los niños y las niñas? Hacen muchas cosas, entonces no es que solamente se acomoden, sino que desarrollan diferentes estrategias de agencia, de resistencia también a las violencias que van viviendo. Por un lado, ocupan intencionadamente ciertos espacios públicos, no solamente el colegio, los patios, sino que las plazas, por ejemplo, ¿no? También hay una búsqueda, o sea, algunos niños dicen, yo me junto con los que son extranjeros, o no, yo me junto con los colombianos, ¿no? Que por un lado da una acogida, ¿no? Da un sostén, pero también está el riesgo de guetización. Entonces, por un lado da sostén, da apoyo a ese colectivo, pero por otra parte está el riesgo de generar como microgrupos dentro de la misma escuela, ¿no? Las familias buscan mucho los proyectos donde algo de inclusión haya a la población migrante. Lo hacen intencionadamente. No es que les tocó este colegio, sino que dentro de la gama intentan intencionar que los colegios que por fama, entre comillas, le abren las puertas. Hay mucha participación cada vez más de padres y madres de personas migrantes en centros de apoderados, por lo menos en algunas escuelas más emblemáticas. ¿Y qué hacen las niñas y las niñas? Crean grupos de pares, a veces por género, eso también lo vimos, pero también es una conducta bien común también entre chilenos y chilenas, del grupo de niñas, el grupo de niños, etc., como para apoyarse y defenderse. Hay niños que huyen del espacio, evitan el conflicto, o sea, no entran a la discusión, pero hay otros que sí, o sea, que en el fondo se defienden verbalmente y también físicamente de las agresiones. O sea, un relato en un colegio en el centro es precisamente eso, o sea, ver que había tanto molestia a un colectivo que ese colectivo se unió y afuera del colegio se pusieron a pelear. Entonces, en el fondo es como, también hay una defensa, no se dejan solo atacar. ¿Ya? Ahora, solo para reflexionar, porque claro, todo el rato hemos estado hablando, bueno, de qué manera la escuela, eso no es un agente de inclusión, pero nosotros también hemos estado pensando que hay que problematizar esta idea de minoría, ¿no? Y sobre todo preguntarnos qué queremos decir cuando decimos incluir, ¿no? A ciertos sujetos que, entre comillas, son diferentes a la mayoría, ¿no? Si estamos hablando de esa mayoría y minoría. ¿Qué queremos decir con esa inclusión? ¿No? ¿Y por qué no cuestionar, por ejemplo, o desunir la idea homogénea de la mayoría? Como si la mayoría fuera toda homogénea, ¿no? O sea, como está la minoría por un lado, que son las diversas, y la mayoría como que no se cuestiona, ¿no? Entonces, cuestionarnos eso, o sea, ¿qué queremos decir cuando hablamos de minorías? ¿Qué queremos hablar cuando decimos inclusión? No estaremos detrás de esa palabra hablando de asimilación también, entonces, ¿cuáles son los riesgos?
y ahí yo coloco una frase de la Valeria Flores, ¿no? Que ella plantea eso, ¿no? Dice, bueno, la inclusión confirma que la aceptación de la otredad presupone y necesita la legitimidad del otro, ¿no? Porque como es ilegítimo hay que incluirlo, ¿no? La diferencia requiere la presencia de aquellos que ya son considerados subalternos, siempre imaginados como sujetos carentes, ¿no? Entonces hay que tener también, mirar con sospecha también cuando hablamos de inclusión, o sea, qué tipo de inclusión es la que estamos hablando y hacia dónde, hacia qué horizonte estamos apuntando. Eso es lo que puedo... Muchas gracias, Katy. Sumamente interesante no solamente los resultados de la investigación, sino que también la pregunta que dejas al final con respecto a cómo entendemos y abordamos este concepto que hemos denominado inclusión, pero que tiene distintos enfoques. Hay varias preguntas Ay, que no quiero me había dado decir. cuenta que había en las preguntas porque no Sí, veía. hay varias preguntas, hay varios aplausos también en vista. Y vamos a pasar a un momento en donde yo puedo leer las preguntas, pero también podemos hablar. Este es un espacio bien, bien libre, bien, bien íntimo también, y queremos que pueda ser un espacio súper nutritivo para cada uno de los que estamos, uno y una de las que estamos acá. Entonces, algunas preguntas muy concretas. La Catalina Urruti nos pregunta dónde puede encontrar o dónde puede acceder a las investigaciones completas que ustedes están desarrollando como núcleo, ¿sí? Quizá ahí le damos alguna dirección. La Yorka nos dice que ha hecho el Mineduc para capacitar a los equipos docentes y de apoyo en los colegios con estudiantes migrantes. Voy a darte las tres preguntas que hay y luego volvemos a abrir el micrófono. Y la Leonora, que hace tiempo no la veíamos, y un saludo para ti, Leonora. ¿Cuál es para ti, Katy, dice la diferencia entre ofensas racistas y lo que describes como generalizaciones estereotipadas culturalmente? Porque hay varios autores que entienden que mediante ese discurso culturalista se enmascara el racismo. ¿En qué radica para ti el matiz que distingue al racismo? Ya, bueno, vamos por la más simple. Eh, nosotros tenemos una página que es del núcleo, después se la coloco acá, ahí aparecen diferentes investigaciones sobre el tema, pero también en particular esta reflexión está basada en la investigación que hicimos con Rolando Poblete, que si ustedes buscan facilitadores y obstructores para la inclusión educativa, Rolando Poblete y Catherine Galás, le aparece el artículo, y es una investigación encargada por la Superintendencia de Educación. Ya esto fue en el gobierno anterior. Entonces, ahí en la superintendencia también está el documento completo, porque el artículo es muy pequeñito, pero en la superintendencia está colgado todo el informe, que es más detallado y eso. Y luego hay una página que se llama Infancia Migrante, que es la otra... es la otra investigación que desarrollamos con Istria Pavés. Entonces ahí pueden también encontrar los videos y encontrar, digamos, los diferentes productos como artículos, documentos que son de análisis. Ahí, ese es como el lugar. Y luego la segunda pregunta era, ¿cuál era? ¿Qué estaba ¿Qué haciendo ha el hecho el Ministerio? Mineduc? Bueno, yo, hasta antes de este gobierno, lo voy a hacer súper clara, hasta antes de este gobierno sí que el Mineduc había una serie de prácticas de formación, de hecho de las cuales nosotros fuimos parte, nosotros hicimos unos cursos de capacitación en varias escuelas, encargadas por la Superintendencia de Educación de ese momento. Pero luego yo, en este tiempo, yo no he seguido, no voy a mentir, no he seguido, digamos, el proceso que el Ministerio ha desarrollado actualmente respecto de las escuelas. Entonces no podría decir si se está haciendo o no se está haciendo. Lo que podría decir es que hasta el 2016 sí se hizo, y incluso hasta el 2017. Lo que sí yo he visto, que es lo que tiene que ver con, hablábamos al inicio, es que algunos municipios que tienen una sensibilidad mayor han desarrollado acuerdos, por ejemplo, nosotros con la Universidad de Chile, sé que el Alberto Hurtado también, la Diego Portales, con algunos municipios han hecho acuerdos para desarrollar
o bien proyectos como de interculturalidad en algunas escuelas, o bien proyectos contra el racismo, o capacitaciones para profesores. Entonces en ese sentido nosotros, por ejemplo, en Huechuraba hemos hecho capacitaciones para profesorado, en Quilicura, en varios lugares, pero es por la sensibilidad del municipio para que en el fondo el DEM de ese municipio tiene un interés particular, pero no desde el ministerio, ¿no? O sea, sino que más bien en los últimos años ha sido más municipal. Eso es lo que yo he visto. No podría decir qué es lo que está haciendo el ministerio ahora, o sea, sinceramente, no tengo registro. A lo mejor otra persona que está aquí, la Leonora, está más a caballo de eso, a lo mejor sabe si el ministerio está haciendo algo, pero no me suena a mí por lo menos. Respecto a lo de la pregunta, la diferencia, ¿no? Este discurso culturalista y cómo enmascara, yo creo que sí, o sea, yo creo que es como un proceso. Yo lo veo de dos maneras. Yo creo que los discursos racistas son racistas, o sea, eso tienen que ver con la fenotipia de las personas, una persona negra, una persona que, ¿ya? Ahora, esos discursos racistas, explícitos, nunca son puros. Son discursos porque nadie quiere parecer racista, ¿no? Entonces, siempre hay como encubrir eso en algo que no parezca racista. Y para eso se generan unas como justificaciones culturales, justificaciones incluso conductuales, de clase, ¿no? Estas justificaciones, por ejemplo, que dicen, no, es que ellos son pobres y son cochinos, ¿no? Es como esa asociación libre, no tiene por qué ser, pero esa asociación es porque en el fondo le da una justificación al sujeto, a la persona que está haciéndolo, para decir, ya, es que todo el mundo sabe y concuerda que esto es así, y entonces en el fondo yo no soy tan, no me ubico tan en esa posición, ¿no? Así como tan racista, no aparezco tan así. Pero en el fondo los discursos racistas yo creo que siempre están mezclados con clasismo, con procesos de sexualización en el caso de mujeres, de clasismo, o sea, que no van solos, ¿no? Están bien mezclados, ¿no? Incluso sirven como justificación, por ejemplo, el tú no pareces o sea, tú no pareces colombiana, ¿no? En esa expresión hay una carga muy importante, racista, clasista, o sea, de todo. Entonces, como que yo no podría decir que hay como, yo creo que el racismo existe, pero el racismo tiene que ver principalmente con características fenotípicas, creo yo. El racismo, no las razas, ojo, porque las razas no existen biológicamente, etcétera, pero el racismo como construcción social que opera y que en el fondo genera exclusión y es una dinámica de opresión, sí. Ahora, no opera solo. Yo no creo que el racismo opere solo. Yo creo que siempre está vinculado con la clase, con dinámicas de clase, con dinámicas también de género y también xenofóbicas, ¿no? O sea, de rechazo a ciertos colectivos. O sea, ¿por qué rechazamos a los peruanos en particular, ¿no? Y no a los argentinos tanto? Que son los dos países limítrofes, ¿no? Hay una historia, está el color de piel, entonces hay una mezcla, ¿no? de factores. No sé si te estoy respondiendo, pero es una reflexión que puedo hacer en función de lo que tú me estás señalando, Leonora. Vamos a seguir, y gracias Leonora, gracias Caterine por la respuesta. En el chat también se están produciendo algunas respuestas e interacciones entre las personas que son partícipes de esta sesión Zoom, así que fantástico que ocurra así. Pero mientras tanto, Rodrigo Rebolledo Maureira nos dice de qué forma se pueden poner en valor las buenas prácticas que realizan ciertos liceos con estudiantes y familias migrantes para que esto pueda empezar a conformar una política pública. ¿De qué forma? Yo creo que también tiene que haber una voluntad política, ¿ya? O sea, cuando nosotros hicimos el estudio de la superintendencia, que precisamente rescatamos muchas de las buenas prácticas de estos colegios, que son pocos, porque en realidad no dije, pero son muy pocos los colegios que hacen estas buenas prácticas en Santiago, en Antofagasta, en algunos, y en Valparaíso en otros. Pero la mayoría no es que esté en esta lógica. Pero el afán de la superintendencia en ese momento
era rescatar esos saberes para poder pensar a largo plazo una propuesta que fuera al revés, ¿no? Que fuera propuesta del ministerio y no fuera como iniciativa solo desde abajo, que también son obviamente muy, muy interesantes, pero que fuera una política más transversal, ¿no? Ahora, yo creo que cada contexto, o sea, no podemos solamente pensar como ya, tiene que haber una política integradora de esas prácticas a nivel nacional, porque yo creo que todos los contextos tienen particularidades súper diferentes. O sea, nosotros el año pasado estuvimos en Aysén, en Chile Chico. En Chile Chico solo hay una escuela, ¿ya? Una escuela pública. No hay otra escuela, no hay otra oferta, ¿no? Es esa escuela. ¿Y qué pasaba? Que familias migrantes no estaban yendo a la escuela, iban a hacer exámenes libres, porque no había nada en esa escuela que posibilitara la integración de esas personas, ¿no? Incluso había una crítica de una familia venezolana, todavía la recuerdo, que decían, oye, a mí me preocupó que el 40% de los niños estén medicalizados, ¿no? O sea, que los niños el 40% de esta escuela están medicalizados. Entonces, no quiero llevar a mi hijo a este espacio, prefiero enseñarle yo y hacer exámenes, ¿no? Y aunque es un lugar muy pequeño, es muy pequeño Chile Chico, demuestra que en el fondo los contextos son muy diferenciados en Chile. Entonces, tenemos que ver esas realidades contextuales y no aplicar una política pública que ahora es lo que pasa, ¿no? Que una política pública desde arriba, que es como general para todos como que para el campo, para la ciudad, para todos los lugares. Entonces, al final no termina operando. O sea, no sirve, ¿no? Porque no está en lo situado, no está en lo que pasa en ese contexto. Entonces, claro, yo creo que hay que pensar directrices que obviamente abran esos derechos, pero luego contextualmente bajar eso de acuerdo a esas realidades, ¿no? A esas realidades específicas. No es lo mismo Antofagasta, que hay una alta población y hay una gran cantidad de niños y niñas escolarizados, que lo que puede ser, no sé, otro lugar, no sé, La Serena, ¿no? Es como diferente. Entonces, las realidades, las dificultades sociales también que tiene la población migrante también afecta. O sea, lo que está pasando ahora en Iquique con marchas racistas en las calles, con marchas xenófobas, eso pesa en la escuela. O sea, la escuela no puede funcionar como paralela a ese mundo. O sea, tienen que decir, chuta, ¿dónde estoy? Y cómo la escuela hace también un rechazo a eso, ¿no? O sea, cómo protejo a la población que estoy también, con la que estoy trabajando. Entonces creo que sí es importante tomar estas buenas experiencias, porque hay varias escuelas que han hecho, tampoco es que sean modelos, pero en el fondo hay el afán de hacer algo, ¿no? De construir algo diferente, para poder que otras escuelas puedan luego ver cómo aplicar eso o no a su propia realidad. Entonces creo eso. Ahora, lamentablemente, yo creo que hay mucho voluntarismo, o sea, voluntarismo de la gente que quiere hacer cosas y también rechazo de directivos que no quieren entrar en esta lógica. Sí, es muy llamativo eso, ¿no? O sea, como una escuela que puede hoy día tener un sello intercultural, por ejemplo, ¿no? Y va a depender un poco de la decisión que tome el equipo directivo a cargo en su debido momento, y puede ser que tenga un entorno donde existan muchas familias migrantes y luego no necesariamente darle continuidad a un enfoque de esa naturaleza. Me parece como súper preocupante en términos de cómo, de alguna manera, la escuela no es receptiva frente al contexto en el cual se inserta. Yo te quería hacer una pregunta a propósito de esta interpelación un poco que nos genera esta investigación, pero también una mirada en relación a las universidades. Esta semana estamos en la universidad desarrollando la Semana de las Pedagogías, un espacio en donde reflexionamos y damos cuenta de ciertos ámbitos del quehacer pedagógico. Y te quería preguntar en esa línea si ustedes han tenido oportunidad de ver cómo las escuelas de pedagogía están recogiendo esta realidad y las están incorporando en la formación de los futuros profesores y profesoras del Chile del mañana, o del Chile de hoy y mañana, digamos. ¿Mm? Bueno, yo en ¿Hay? particular no hago clases de pedagogía, pero sí Sí, que hemos estado como siendo apoyo de algunos enfoques, pero yo también creo que lamentable también es como el tema del género, es como unas inquietudes que nacen a veces de ciertas personas, de ciertos sujetos en ciertos lugares que empiezan a ser, y que bueno que existan, ¿no? Pero claro, no es una cosa institucional hacia abajo, sino que también parten también en la misma lógica. Pero yo creo que cada vez más las escuelas de pedagogía
están, entre comillas, incluyendo ciertas perspectivas, no tan masivamente, pero ciertas perspectivas interculturales, sobre todo de inclusión, que quizá en un momento se centró mucho en las personas en situación de discapacidad, pero claro, ahora empieza a abrirse y a ver que bueno, la diversidad no es solamente en cuanto a la diversidad funcional, sino que también a otras facetas. Entonces creo que los PIEs, por ejemplo, van a tener que tener un rol diferente a cómo se ha pensado actualmente, que está muy mecanizado en relación a la situación más de la persona en situación de discapacidad, ¿no? Entonces creo que por ahí va, yo he visto, no podría decir así con certeza porque no hago clases en pedagogía, pero sí que con las conexiones que hemos estado trabajando, que hay un esfuerzo en algunas escuelas por incluir, pensar la inclusión más allá de ese tipo de inclusión y trabajar desde esa lógica. Y de hecho hay muchas tesis, yo creo que también los estudiantes llevan aquí la batuta, porque hay muchos estudiantes que promueven el estudio de esta realidad y eso hace también que la cosa empiecen a visibilizarse. Bueno, Victoria Castro nos dice gran trabajo y te da muchas gracias por contarnos sobre las investigaciones. Y Trinidad Orieta Ramírez, que nos dice que está en segundo de educación parvularia, dice: tengo un ramo que se llama interculturalidad. Vemos lo de las necesidades educativas especiales, género y cultura. Claro. Gracias Trinidad por contarnos también tu experiencia y cómo también se va incorporando en la formación de los docentes. Abrimos el micrófono en este momento, siendo las 16:12. Recuerden que este es un espacio que teníamos configurado para 1 hora, pero ha sido tan interesante que no hemos extendido y ni se ha notado. Entonces abrimos el micrófono para recibir comentarios, reflexiones, preguntas o al cierre. Espacio libre. Hola, a mí me gustaría hacer un comentario. Me encontré muy interesante la presentación. Nosotros con Catalina somos del Pase de la Chile, estamos trabajando actualmente en migración y me llamó mucho la atención el proceso de guetificación que comentabas, que me parece muy interesante en el sentido que es algo que se parece mucho a lo que pasó y lo que pasa un poco con la implementación de la ley CEP y el PIE, que al final hay ciertos establecimientos que están más preparados o que acogen a estudiantes con este tipo de necesidades especiales, como establece la ley, y que al final se terminan transformando claro, en como nichos o guetos, y vuelven de una misma forma como a revulnerabilizar como esos mismos establecimientos, y en términos como macro sociales, por decir así, se nota la diferencia como entre los liceos que no adoptan el PIE, cuáles son, que son como que tienen mejor situación socioeconómica, a diferencia de lo que pasa con los que no, o sea, con los que adoptan el PIE porque además necesitan esos recursos. No sé si a lo mejor han visto ese caso, como qué relaciones pueden hacer con lo que pasa en migración y en especial con lo que comentabas, de que no hay recursos especiales para recibir estudiantes migrantes. Entonces, no sé si han visto eso o algún comentario que puedas hacer al respecto. Me acuerdo mucho de la conversación con un director, que es un director de una escuela aquí en Independencia, que decía precisamente eso, decía, por un lado queremos estos recursos, así como él hablaba mucho del modelo que había sacado en España, ¿no? Que habían aulas como de acogida, que también son criticadas, pero en el fondo él planteaba ese modelo, decía, aquí necesitamos recursos que, por ejemplo, para los niños al inicio, sobre todo, que no manejan el idioma, etcétera, ¿no? Como cosas así, y necesitamos quizá una unidad, ¿no? Específica para poder desarrollar acciones que fomenten esta interculturalidad, pero no están los recursos. Y él en la misma reflexión decía lo mismo, decía, pero claro, el peligro de eso, el peligro es que, claro, el peligro es que efectivamente se instaure, o sea, que exista esto tal como existe la lógica de los PIE, pero que en el fondo la gente empieza a adoptarlo solo porque son más recursos, ¿no? Para la misma escuela, sobre todo porque las escuelas tienen muy pocos recursos, sobre todo las municipales, ¿no? Entonces hay un riesgo de que en el fondo no terminen bien, o sea más bien una cosa más práctica para conseguir más recursos que efectivamente implementar una programación intercultural. Pero aún siendo así, es mejor tener pie o no tener pie, es mejor tener pie. Entonces lo mismo en este sentido, yo creo que
que creo que tener una propuesta más desde una de política pública que, que reconozca el problema, porque es un problema, o sea, es un problema de convivencia interno de las escuelas. Ha aumentado bastante en los últimos años la matrícula, pero además es evidente que socialmente también empieza a haber un problema de racismo fuerte y de xenofobia, entonces eso en las escuelas también está sucediendo. Entonces, tiene que haber algo que no sea solo como, bueno, vamos a hacer un plan de convivencia o vamos a hacer una actividad como para integrar las culturas, vamos a poner las banderas de todos los países. O sea, tiene que ser más allá de esos gestos que a veces son más simbólicos, que acogen, pero que no son suficientes, ¿no? Tiene que haber una programación, tiene que haber un cambio cultural interno, tiene que haber formación antisenófoba y antirracista de los mismos profesores, cómo educarlos en un antirracismo, por ejemplo, o en prácticas antirracistas, cómo generar planes de convivencia que consideren todas las especificidades o las posibles violencias y no se hable en general, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea que entre no tener y tener es mejor tener pese al uso que se le pueda dar a esos recursos, ¿no? O sea, es como creo que los PIE, claro, en algunos casos son como un soporte económico, pero por otra parte igual están haciendo un trabajo, al menos con algunos niños, algunas escuelas lo logran mejor, otras no, pero de hecho ahora me acordé que fue el PIE en San Bernardo. En San Bernardo nos llamaron a nosotras para hacer unas formaciones antirracistas, y fue desde el PIE de un colegio de San Bernardo. O sea, en algunos lugares son los PIE los que están asumiendo esta función, ¿no? Entonces, o le damos más competencia a los PIE para que en el fondo se hable de inclusión en más general, o se crea una instancia que sean acordes. Hay que pensar, hay que soñar también y pensar de qué manera podemos hacerlo como más práctico. Bueno, muchas gracias, Catherine, y gracias, Rodrigo, por la pregunta. Yo creo que ya estamos entrando en la fase final de esta interesantísima exposición, charla, conversación con la cual hemos estado hoy día participando con Catherine Galán, y la investigación que nos acaba de mostrar. Hay muchos agradecimientos de distintos lugares, así que también en nuestras redes sociales quiero comentarles que este video va a quedar no solamente en el Facebook del programa PASE, sino que también en el nuevo canal de YouTube, como se ha estado promocionando en el chat. Así que lo vamos a poder revisitar o comentar o recomendar a quienes nos interese el tema. Catherine, muchas gracias. Gracias a ustedes. Agradecidos y agradecidas de tu presencia, y te invitamos a seguir trabajando juntos en estas temáticas, y abrimos el programa PASE también con toda la experiencia a lo que ustedes como núcleo puedan también observar, desarrollar, investigar, indagar, etc. Así que ahí vamos a mantenernos conectados, ¿te parece? Genial, muchas gracias. Muchas gracias a todos y saludo a Daniela, que la acabo de ver, a Daniela Molina. Un besito, besos a todas. Muchas gracias. Entonces vamos a dejar de transmitir. Le agradecemos a cada uno de ustedes que hayan estado hoy día presentes, y nos vemos el próximo viernes con otro encuentro o con otra herramienta docente como las que trabaja el programa PASE. Buenas tardes. Hasta luego.